Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Eh, Vamos hoy a hacer una charla extensa acerca de sistemas de refrigeración óptimos para vehículo eléctrico. Vamos a tomar dos modelos que actualmente se encuentran en el mercado en Costa Rica y vamos a analizarlo termodinámicamente, parte de la batería, lo que se consume. Pero lo más interesante es que también proponemos algunos cambios para mejorar lo que actualmente poseen los autos eléctricos en su sistema de refrigeración a nivel de batería. Esta presentación, bueno, forma parte del curso de fluidodinámica del grado de Ingeniería Automotriz en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y vamos a hablar de dos temas grandes. El primero es la parte de aeroacústica, pero eso va a quedar para otra presentación. Y en este caso vamos a hablar de la parte térmica, la parte de gestión de energía y cómo esa gestión térmica en baterías de vehículos eléctricos afecta o no la fuerza drag, la fuerza de arrastre. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo poco a poco va a ir saliendo la física, va a ir saliendo la parte ingenieril para tratar de optimizar todo el proceso, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a darle aquí al siguiente, ¿verdad? Vamos a trabajar dos modelos. Este es uno muy conocido. Para mí es uno de los mejores autos eléctricos que hay en Costa Rica, el Dongfeng 14 Friday, en los cuales, bueno, nosotros le damos un muy buen mantenimiento a este coche cada vez que llega o cada vez que vamos a visitar al cliente a su casa o su trabajo. Como les digo, esta primera parte consiste en hablar de la parte aerodinámica y aeroacústica, pero eso lo vamos a dejar para después, en otro video. Y aquí es donde vamos a entrar en la parte de batería. Bueno, las baterías de iones de litio son muy sensibles a la temperatura. A diferencia de un motor de combustión que puede funcionar a altas temperaturas sin problema, las baterías requieren un rango operativo, ¿sí? Eh, que es muy estrecho para garantizar seguridad, eficiencia y longevidad. Ahora, esto que está aquí es para baterías de litio, de iones de litio, litio terminal. Pero hay una que me interesa, que es esta que está aquí, que es para litio ferrofosfato. Bueno, resulta que si tuviéramos este auto en condiciones extremas de frío, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, si llega a menos 20 grados Celsius, la batería perdería la capacidad de almacenar energía en un 35%. Si estuviéramos a menos 10 grados Celsius, perdería una capacidad de un 15%. De 25 a 40 es el funcionamiento óptimo en los cuales los sistemas de refrigeración deberían de trabajar para mantener esa temperatura en ese rango. Si aumenta de 45 grados Celsius, la degradación es acelerada, aunque bueno, las de litio ferrofosfato son un poco más tolerantes que otras químicas. Y ya cuando llega a más de 60 grados Celsius, eh, llega ya al límite máximo seguro y ya después de eso la batería puede entrar en fallo crítico, ¿verdad? Muy bien. Y entonces aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, las baterías de litio ferrofosfato, a diferencia de las níquel metal cobalto, las de litio ferrofosfato soportan mejor el frío, ¿ok? Y tienen una mayor estabilidad térmica o menos
riesgo de incendio. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya vamos a regresar a esta parte de aquí, que es muy importante de lo que vamos a analizar, pero vamos a tratar de hacer esto un poquito más pequeño para hablar. Vamos a ver. ¿Sí? Así, un poquito más. Eso. Y vamos a hablarlo por acá para nosotros poder escribir. Vamos a escribir un poquito. Bueno, resulta de que el reto es diseño de un vehículo eléctrico, es que cualquier sistema de refrigeración que se introduzca aberturas en la carrocería aumenta lo que es la resistencia aerodinámica. Entonces, vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Aquí está. Vamos a ver un momentito. A ver si tenemos esto por aquí, que ya de todo esto vamos a hablar. Ajá, por aquí. La idea es esta. Cuando nosotros tenemos el auto a una cierta velocidad, ¿verdad? Por ejemplo, esto podría ser un túnel de viento. Tenemos líneas de flujo de aire que pasan sobre el coche y tenemos líneas de aire que pasan debajo del coche o a los laterales. ¿Ok? Todo eso afecta. Si nosotros vamos a dejarle aquí adelante una abertura, la idea es que el aire que entra por aquí va a afectar el rendimiento del auto en cuanto a energía se refiere. Y de hecho, al Friday le pasa mucho esto, ¿verdad? Esta parte de aquí atrás, esta parte de aquí atrás del auto, de hecho le voy a poner otro color. Si se fijan, lo que es el eje de arrastre del auto atrás, donde están las ruedas, es un hueco. Esto aumenta mucho el arrastre, aumenta mucho el drag. Ojalá encontráramos un Friday que fuera totalmente cerrado el suelo, ¿verdad? Para que la línea de aire que venga por aquí, ¿ok? Pase por abajo y salga por aquí. Inclusive, aquí en esta parte aquí delantera, debajo existe un forro que evita que el aire que venga por aquí abajo pegue en la pared de fuego, genere vórtices y otra vez vuelva a salir. Eso es genial, aerodinámicamente hablando, pero nos genera problemas en lo que es el aceite del grupo reductor, que no llega a superar los 30.000 kilómetros, e inclusive no llega a superar ni siquiera los 20.000 kilómetros de recorrido del auto con ese aceite, debido a que pues, el motor es muy potente, es muy grande y pues, el grupo reductor es pequeño para un motor tan grande, ¿verdad? Y también afecta a otras variables como el relieve donde se utiliza el auto y las horas de uso. Pero, bueno, ese forro que tiene abajo permite que el aire pase sin ningún problema en lo que es esta parte delantera del auto, ¿verdad? Pero ya empieza a tener problemas cuando se va acercando a la parte de atrás. Entonces, la idea es que si nosotros vamos a ponerle aberturas aquí al auto al frente, esas aberturas van a afectar el coeficiente de resistencia aerodinámica. Lo va a aumentar. Entonces, por lo tanto, va a aumentar la resistencia al aire del vehículo cuando se mueve. ¿Sí? A esto se le llama el cooling drag, porque yo necesito abrir estos orificios para que el radiador también ayude al enfriamiento del vehículo. Los Friday tienen dos sistemas. Tienen un reservorio o un sistema. Aquí está el reservorio. Tiene un sistema para todo lo que es la electrónica de potencia, ¿verdad? Que ahí estaría el motor, estaría el inversor, estaría el cargador a bordo, estaría el conversor DC-DC, muy bien. Y otro recipiente, pero este va hacia la batería. Son dos sistemas aislados. Esto prácticamente sería como un corazón, ¿verdad? Dos cámaras totalmente independientes
donde se van a encargar de hacer el sistema de enfriamiento de cada uno de ellos. ¿Sí? Ahora, resulta, claro, que de esta energía que tenemos aquí disponible, parte de esa energía, bueno, la principal es para darle movimiento al coche, ¿verdad? Pues la mayor cantidad de energía se va a ir en traslación de el vehículo. Pero hay una energía que no se utiliza para mover el coche y a esa energía le llamamos energía parásita. ¿Sí? Energía parásita. Esa energía parásita está definida como la electricidad o la energía consumida por componentes que no propulsan el vehículo. La batería proporciona energía para todo, ¿verdad? Motor de propulsión y sistemas auxiliares, bombas, ventiladores, luces, climatizador. ¿Sí? Este segundo consumo es el parásito porque no contribuye a mover el auto. Entonces, claro, si vamos a hablar, por ejemplo, de autonomía, ¿verdad? Es la capacidad de la batería dividido entre la potencia de propulsión más, vamos a movernos un poquito más para acá, la potencia parásita. Y qué feo escribir. Vamos a ver si es que se me movió el lápiz. Potencia parásita. Bueno. Entonces, claro, es sumar la energía que se va a gastar en moverse y la energía que se va a gastar en no moverse. Y ahí es donde nosotros podríamos hablar algo acerca de eh, la autonomía que tiene el vehículo. Muy bien. Ahora, si hablamos propiamente de los fundamentos de transferencia de calor, vamos a hacernos para acá. Y ahora sí, vamos a escribir un poco más. Ok. La generación de calor en una celda, ¿ok? Entonces vamos a decir que una celda es nada más, vamos a decir como si fuera una pilita, ¿no? Positivo, negativo, ¿ok? Si queremos ver la generación de calor de una celda, tendríamos que llegar a una ecuación que se llama la ecuación de Bernardi. La ecuación de Bernardi dice que el calor que genera una celda es su corriente por la energía OCV menos un voltaje, ya les voy a contar que sean los nuestros, menos T por un cambio en la energía OCV por unidad de temperatura. Parece extraña, ¿verdad? Parece extraña. Para las personas que no están acostumbrados a física, entonces, pues sí, vamos a ver. Eh, extraño, ¿verdad? Ok, ahora sí. Según esta ecuación de Bernardi, la cantidad de calor que va a generar una batería por estar, eh, pues, entrando o saliendo corriente, va a estar dado por, ok, vamos uno a uno. Este es el calor generado por la celda, ¿verdad? Esto va a ir dado en watts, ¿sí? Luego, este señor que está aquí es la corriente. Y usted me va a decir, qué raro, ¿para qué Jefferson quiere ver esta fórmula? A veces creo que para a nivel de usuario es importante saber, pues no saber la fórmula, pero en realidad saber cuáles son las variables que están aquí ocultas en la química y en la física
de los elementos, porque así puedo entender yo por qué cargar todos los días el vehículo en rápido me daña una batería o disminuye su estado de salud. Y por eso es que le estoy tomando tiempo a ver esta fórmula. Esta es la corriente que circula por la celda, ¿verdad? ¿Ok? Es ya sea la corriente que entra cuando usted carga o sale cuando usted descarga. ¿Sí? Cuando más alta es la corriente, más rápido cargamos o descargamos, más genera calor. Ah, entonces, mira Jefferson, si yo cargo un vehículo a 6 amperes y cargo otro a 32 amperes, claro, la cantidad de calor que absorbe o que libera bueno, en este caso si lo va a cargar es cantidad de calor que va a absorber, pues está directamente relacionado con con la corriente. Si yo aumento la corriente, la temperatura sube en la celda y va a generar más calor. Por eso todas las personas recomiendan, y aquí los técnicos y los ingenieros y los científicos, recomiendan ojalá cargar la batería con corrientes bajas. Eso es muy importante. ¿Sí? Esto que está aquí se llama tensión de circuito abierto. Open Circuit Voltage. ¿Sí? Es el voltaje que mediría en los bornes de la batería, positivo y negativo, si no estuviera conectado a nada. ¿Ok? Si no, cuando no circula corriente, es como tener esta batería, aquí, vamos a ponerla en la cámara, esa batería, y si yo vengo aquí y pego un multímetro positivo o negativo y mido el voltaje. ¿Vale? Y obviamente ese voltaje va a depender del SOC, de la cantidad de carga que tenga y de la temperatura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una batería de litio, ferro, fosfato, que esto es una de las cosas que le explico a los clientes cuando escanean los vehículos, es que por celda tenemos que tener 3,6 volts. Y el voltaje mínimo por celda que debe de tener es aproximadamente 2,5 volts cuando está vacío. ¿Qué pasa si bajo de esto? Daño la celda. ¿Sí? Este voltaje que está aquí es la tensión o el voltaje de trabajo real. Y este es el voltaje cuando circula una corriente, o sea, cuando usted conecta esta celda a algún consumo. ¿Sí? Entonces, la relación de ellos dos, ¿verdad? Me va a dar, por ejemplo, un signo positivo o un signo negativo en la resta. Eso es importante para saber si está liberando o está absorbiendo calor. ¿Mm? Esto que está aquí es temperatura, la temperatura a la cual se encuentra la celda, ¿ok? En un punto dado, ¿verdad? Va a ir cambiando conforme usted la carga o descarga. Y esto que está aquí, ¿ok? Este término que está aquí es cómo cambia la energía o el voltaje eh, del OCB o el OCV, el voltaje quieto de la batería sin ninguna carga puesta con respecto a la temperatura. Entonces, ella lo que mide este término es cómo de sensible es la tensión de la celda a cambios de temperatura. En celdas de litio ferrofosfato, ese valor es pequeño. ¿Mm? Comparado pues al de otras químicas, lo cual es una ventaja porque quiere decir que la tensión se mantiene estable con la temperatura. Eso es algo muy importante en las baterías de litio ferrofosfato. ¿Mm? Perfecto, muy bien. ¿Sí? Entonces, de aquí yo creo que una de las partes importantes que estamos obteniendo es
que si yo meto mucha corriente, la cantidad de calor aumenta. Es lo que llamamos los físicos directamente proporcional. Yo subo la I, sube el calor. Ahora, por supuesto, aquí hay un concepto muy importante en baterías, que tal vez en algún momento lo han escuchado. Eh, Antes de eso, entonces, ojo lo que nos dice la literatura y la experimentación. Entre un 5% y un 10% de la energía eléctrica se disipa como calor. Cuando usted empieza a jugar con esa fórmula de arriba, se va a dar cuenta de esto. Entre un 5 y un 10% se disipa en calor. Las baterías de litio ferrofosfato de alta capacidad, ¿verdad? Es lo que se ha cuantificado en la generación de calor como en función de un régimen de descarga. Oh, qué interesante esto. Vamos con los regímenes de descarga. ¿Qué es esto? Bueno, usted puede descargar la celda de una batería a diferentes velocidades, al igual que puede cargarla a diferentes velocidades. Si usted quiere cargarla a 6 amperes, la batería, quiere cargarla a 6 amperes, a 10 amperes, 15 amperes, 22 amperes, 32 amperes. Bueno, resulta que si yo vengo y vamos a hablar de descarga, hay un régimen de descarga que se llama 1C. Tal vez alguna vez han escuchado en los chats de que alguien ahí por ahí dice, mira, es que a 1C en una batería o una celda de litio ferrofosfato. Resulta de que 1C, ¿qué significa eso? Bueno, la C es una forma que tienen los ingenieros para hablar de velocidad cuando se carga o se descarga. ¿Ok? Eh, ¿Qué significa? Ok, ¿qué significa? Que si yo vengo y empiezo a descargar una batería a 1C, quiere decir de que se va a descargar totalmente en una hora. O sea, un poquillo de cálculos así rápidos. Una batería que tenga 100 ampere hora, ok, quiere decir que va a dar 100 amperes durante una hora. Si alguna vez se ha puesto a pensar qué dice la placa de su vehículo en cuanto a la batería, ¿verdad? Usted se mete debajo del vehículo y ve la placa, va a aparecer este valor. En todos los modelos es diferente, pero va a aparecer un ampere hora. De hecho, las baterías de 12 volts que tienen adelante los coches también trae ampere hora. Luego, ¿qué pasaría si fuera 12? Bueno, cuando usted descarga o carga una batería 12, quiere decir de que esa batería se va a descargar en 30 minutos. ¿Ve? ¿Qué pasa si fuera 13? Bueno, va a decir que esa batería, ¿ok? Se va a descargar en 20 minutos. Y si fuera 4C, bueno, que esa batería se va a descargar en aproximadamente 15 minutos. ¿Mm? Perfecto. Muy bien. Esos son los regímenes de carga. Ahora vea usted qué interesante lo que se descubre a nivel de física e ingeniería. Se descubre, por ejemplo, y lo voy a poner en otro color, que por ejemplo el calor generado, y de hecho voy a mover esto un poquito para la izquierda, para que me quepa aquí. El calor generado a 1C son 37,5 kilojoules y va alcanzando una temperatura de 30 grados Celsius. Este 48 kilojoules y va generando 42 grados Celsius.
Este más o menos da 54 kilojoules de calor generado y va dando más o menos unos 48 grados Celsius. Y aquí sacar corriente impresionantemente puede dar unos 59,2, perdón. Bueno, 59,5, pongámosle, kilojoules. Y llegaría más o menos a unos 57 grados Celsius. Como usuario, le voy a dar un detalle. Cada vez que usted carga en rápido, esto va para abajo. Y entonces ahí viene que la cantidad de calor que se genera también aumenta. Y ahí viene que también aumenta la temperatura. Pero resulta que no solo es en descarga, también es en carga. Entonces, eh, hay que evitar las cargas rápidas. Los manuales de fabricante dicen que se puede cargar el carro en rápido una vez al mes como máximo. Pero también estamos hablando de que estas cantidades impresionantes de energía y de corriente también ocurren cuando la persona acelera a tope. Entonces imaginémonos un coche que va acelerando a tope, ¿verdad? Y pues lo mantiene así por 10 minutos. Si no existiera un sistema de refrigeración, la batería colapsaría. Que de hecho, ahorita vamos a hablar de eso, pero estoy empezando primero hablando de calor y corriente y energía, que es importante que esos conceptos queden claros. Ahora, vamos a irnos por aquí. Resulta que hay varios mecanismos de transferencia de calor. Uno de ellos es el de convección y de hecho va a ser uno de nuestros primeros temas de hablar propiamente de los casos que tenemos hoy. Por medio de la ley de enfriamiento de Newton, por aquello no solo Newton fueron las leyes de la mecánica, la primera, la segunda y la tercera ley de Newton que rige la dinámica, sino que también hay cosas de calor, cosas de termodinámica. Dice que la cantidad de calor que se elimina por convección viene dado por una constante o un coeficiente de convección por el área expuesta por el cambio en la temperatura. ¿Qué es esto? Ok, las corrientes de convección son muy famosas. Una de ellas, por ejemplo, es las corrientes de aire caliente que suben y cuando ya llegan a un máximo, vuelven a bajar y se enfrían. Esos son corrientes de convección. ¿Dónde las vemos? Bueno, en la astenosfera, por ejemplo, un poquillo de ciencia más general. En la astenosfera las placas tectónicas flotan sobre corrientes de convección. Una aplicación más es cuando, por ejemplo, vamos a poner una olla caliente, ¿verdad? Con agua y entonces vamos a hacer pasta. Bueno, ahí se empiezan a generar perdón, corrientes de convección del agua caliente subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Ok? Eh, por ejemplo, el aire tiene una constante o un coeficiente de convección muy bajo, apenas de 10 a 50 watts por metro cuadrado Kelvin. Mientras que el agua puede tener una H que va de 500 a 2000 watts sobre metro cuadrado. Y esto es muy importante, inclusive para nivel biológico, porque en este planeta tenemos vida. Ese será tema para otro charla. Sigamos hablando de baterías. Pues si no, aquí podemos pasar horas y horas y horas hablando de termodinámica y biofísica y todo lo que ustedes quieran. Ok, eh, ahora, ahora sí, hablemos del Thermal, Battery Thermal Management o un BTMS. ¿Ok? Una administración térmica de batería
eficiente en un vehículo eléctrico tiene que cumplir tres objetivos. El primero, la temperatura máxima. ¿Ok? Tiene que ser inferior a 50 grados Celsius para una batería de litio ferro fosfato. ¿Ok? Dos, la diferencia de temperaturas tiene que ser menor a 5 grados Celsius entre celdas. Entonces, adivine qué necesito tener dentro de la batería. Un sistema de enfriamiento. Por agua, por gas, por lo que sea, pero algo tiene que enfriar la batería por dentro. Porque si no, mm, mm. Y tercero, llevar a un mínimo, llevar a un mínimo ese consumo energético parásito. O sea, por ejemplo, que el auto no gaste mucho en hacer toda esta gestión de enfriamiento, por ejemplo, la batería. Entonces, ¿se imaginan ustedes de que tengan que gastar mucha corriente para encender un compresor, encender un abanico, encender una bomba, empezar a circular el líquido, enfriar la batería y que, obviamente, eso va a reducir la autonomía del auto, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eh, esto es importante para un manejo eficiente de la batería o de la temperatura y el calor que se genera en una batería. Ahora sí, quiere decir entonces de que aquí vamos a tener diferentes estrategias de refrigeración que posiblemente usted, dueño de un vehículo eléctrico, ha tenido que primero comparar en el mercado a ver qué ofrecen las diferentes marcas de carros y obviamente así viene el precio, ¿verdad? ¿Ok? El primero es la refrigeración, la refrigeración por aire. Y de hecho, de este caso vamos a hablar en unos momentos. ¿Ok? Es simplemente tener una batería. Aquí entrarían los conectores, pero tenemos aire pasando por afuera, por abajo o por arriba. O sea, prácticamente esto es pura convección, lo que acabamos de hablar. Necesito que el aire simplemente enfríe mi conjunto de celdas. Claro, este es un gran problema, ¿verdad? Primero porque su capacidad de enfriamiento va a estar limitado por la H del aire. Y recordemos que acabamos de decir que el H del aire es bajo. Entonces aquí la cantidad de calor que se va a disipar por este sistema de enfriamiento es muy baja, porque ya tenemos un H bajo, ¿sí? Les voy a decir la verdad, en un vehículo eléctrico esto es totalmente ineficiente, totalmente ineficiente. De hecho, ahorita les voy a presentar los cálculos. Luego está lo que es la refrigeración por líquido. Ah, ok. Que ahora sí, es tener una batería y en esa batería tenemos un tubo por donde va a entrar refrigerante y va a andar por diferentes partes de la batería y esto puede ser de muchas formas, ¿verdad? Eh, esto regresa por aquí y esto regresa por aquí y entonces el agua o el coolant, perdón, el refrigerante caliente sale y el frío entra. Puede estar acomodado como por celdas y entre celdas o entre módulos, perdón. Aquí meter una tubería que circule coolant y por aquí puede pasar otra tubería por arriba. Aquí tendríamos otro módulo, por aquí otro tubo y así. O pues mandar toda una serie de módulos y que el líquido refrigerante pase por debajo y tal vez por los costados. O sea, he visto diferentes baterías que es solo por abajo o otras solo por los costados. Si lo voy a hacer por abajo y por los costados que pase coolant, es más caro. Y entonces, pues bueno.
Eso influye en el costo del vehículo. ¿Bien? Hay otra que en Costa Rica yo creo que no hay ninguno, nunca me ha llegado ese caso. Voy a pintar otro color porque no se ve. Es la de inmersión. Eso es una cosa muy loca. En la inmersión resulta que tenemos la batería, pero la batería está metida dentro de un líquido. Entonces están metidos dentro de un fluido dieléctrico, aceite. He leído publicaciones que meten biodiesel ahí. Claro, refrigera, pero una cantidad bárbara. Eso es como si estuviera en un reactor nuclear ahí. ¿Cuál es el problema? Que un líquido, mantener un peso específico muy alto, una densidad alta en comparación, por ejemplo, solo el aire, al meter usted, quitar todo el aire que está dentro de las celdas y meter líquido, pesa más. E inclusive, mm, sería interesante hacer pruebas ya de alta velocidad y de manejo de estos vehículos porque tenemos un líquido adentro, ¿verdad? Y ese líquido se mueve. Entonces imaginémonos ir maniobrando a alta velocidad porque, no sé, se atravesó cualquier cosa en la carretera, eso tiene una inercia y el vehículo te va a responder de otra forma, ¿ah? Te va a responder de forma diferente para cumplir las famosas tres leyes de Newton. Entonces, bueno, esta inversión sería una maravilla, pero sería dar algo pesado abajo de nuestros pies, ¿verdad? Que, bueno. Hay personas que yo he visto que manejan a 150 kilómetros por hora, imaginémonos ese tanque inmerso de líquido a 150 kilómetros por hora, ¿verdad? Tratando de esquivar un perro. Sería algo muy interesante. Y luego viene otro tipo de técnica de enfriamiento, que de hecho vamos a hablar de ello, que son los heat pipes. En los heat pipes, que es la refrigeración pasiva de dos fases, la idea es la siguiente, es tener un tubo sellado con un fluido que se evapora. Entonces aquí tenemos un fluido que se evapora, ¿ok? Cuando llega a una zona que está caliente, entonces imaginémonos que aquí hay una celda y la celda está caliente. Y entonces el líquido aquí se evapora, se vuelve gas, ¿ok? Como esto sigue circulando, va a llegar a salir. Cuando sale y pues la temperatura baja, pues estamos ante un cambio de estado. Ese vapor se condensa porque le bajé la temperatura. Y otra vez vuelve a circular y cuando vuelve a entrar por una zona caliente vuelve a evaporarse. Esto es una maravilla porque aquí no hay bombas, no hay ventiladores, no hay consumo eléctrico, es simplemente un gas que va dando vueltas. Se evapora, sigue circulando por la tubería, encuentra el momento que está frío, puff, condensa, sigue moviéndose el líquido. Llega una parte en que otra vez vuelve a calentarse, se evapora y sigue dando vueltas. No ocupo bombas, no ocupo ventilador, no ocupo nada. Es pura física de cambios de estado. ¿Ven? El asunto está en que de aquí, de lo que es este líquido y este heat pipes, puede salir una combinación híbrida muy, muy, muy curiosa, que de hecho es una de mis propuestas para mejorar el Friday, que cuando usted combina lo que se llama cold plate, que es que debajo de la batería, ¿verdad? Haya una serie de canales donde circule el refrigerante muy frío, ¿verdad? Pequeños canalitos aquí. Y entonces, claro, el calor empieza a atravesar esto y va enfriando la batería, ¿verdad? Pero si además le ponemos un sistema de tuberías, que son los heat pipes, y entonces en estos heat pipes los hago pasar, no sé, por aquí abajo y otra vez vuelven a subir, no solo tendríamos, ojo, ojo la maravilla, no solo tendríamos
disipación de calor por medio de esta placa fría con refrigerante que está debajo, sino que también tendríamos un intercambio de calor en estas tuberías de heat pipes que están aquí arriba. O sea, tendría una doble extracción de calor, por ejemplo, un módulo. Y entonces, claro, aquí los científicos que en este momento están investigando esta técnica, ¿verdad? Ven reducido un 7% la temperatura máxima de la celda usando estas dos cosas. Y entonces en un módulo se reduce un 12% la diferencia de temperatura. ¿Mm? Entonces, claro, es bastante, es bonito. Es una forma muy ingenieril de disipar muy rápido calor. ¿Mm? Perfecto. Ahora, si vamos a hablar, vamos a irnos para acá un momentito. Si vamos a hablar de esto, por ejemplo, aquí, ¿ok? Bueno, un momento. Vamos a irnos un poquito más para adelante. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos los famosos Jack JS1. Es un vehículo que tiene un expediente interesante. Hay muchas cosas de este vehículo que no es mi intención hablar mal de ningún vehículo. Todos son diferentes, todos tienen funciones diferentes y la persona cuando se compra un vehículo tiene que satisfacer las necesidades que tenga. Y bueno, yo manejé uno por 2 años siendo plataforma y fue una maravilla, fue una maravilla. Nunca tuve problema con ninguno y ningún índole en el día. Lo interesante de este coche es lo siguiente. Él es enfriamiento por aire. Entonces la idea es que, de hecho, aquí abajo, este carro o este coche no tiene forro. Entonces, aerodinámicamente hablando, él no nació para correr. De hecho, la velocidad máxima son 120 kilómetros por hora. Aire viene y entra aquí, pega con la pared de fuego, genera vórtices, ¿verdad? Y entonces esto va aumentando el drag o el arrastre. Cuando ya el aire vuelve a salir por aquí abajo, se va a encargar de enfriar a la batería. Que de hecho es muy curioso, pero tiene sí esta forma. Y es aquí plana y hay unos módulos aquí arriba, detrás del asiento del pasajero y otra vez vuelve a salir aquí. Bueno, este auto tiene una potencia de 45 kilowatts, se genera 2,25 kilowatts de calor y hay una refrigeración disponible de 0,45 kilowatts por el viento. Entonces, claro, si esto es el calor que genera, con las fórmulas que ahora estaba viendo, ¿verdad? Que no me interesa ir haciendo el paso por paso y haciendo el cálculo porque tal vez no es uno de mis objetivos. Y vemos la refrigeración disponible que hay por aire. Si yo resto estas dos cosas, pues me da este rojo. ¿Qué es esto? El déficit térmico. O sea, solo un 20% del calor que se genera en este carro se enfría, se disipa. ¿Mm? Y entonces, esto hace que por minuto vaya aumentando más o menos medio grado Celsius por minuto. A los 18 minutos de que el motor esté a tope, eso es algo muy importante, ya llega a 45 y en 30 ya estaría en una zona muy crítica. Claro, se me va a decir, bueno, Jefferson, pero yo no voy a tener el motor a tope por 18 minutos, por dicha, porque si no, este coche no podría venderse. Eh, la idea es que la persona que lo maneja acelera, desacelera, deja que, bueno, hay un semáforo, hay un alto, se detiene,
Entonces eso pues ya no genera tanto calor, pero sí les voy a contar algo. Eh, Cuando tenemos, y esto es verídico, forma parte de mi experimentación como técnico y como científico. Cuando yo me montaba en el auto a las 4:30 de la mañana que salía a trabajar, salía 100% de estado de carga. Y empezaba a manejar y por ahí salían algunas carrerillas, iba a dejar gente, venían. Yo me daba cuenta que más o menos en una hora y media, casi dos, gastaba un 10% de batería. Uy, yo decía que esta maravilla, es genial, uf. Claro, 4:30 de la mañana, estamos hablando que la temperatura San José, pues, rondaba los 15, 16. Pero resulta que yo tenía que hacer una parada estratégica a mediodía y tenía que ir a cargarlo en mi casa a 32 amperes porque necesitaba cargarlo lo más rápido posible para seguir trabajando, ¿verdad? Porque la autonomía de este vehículo, que son 300 kilómetros, autonomía, creo que si no me equivoco es WLTP, pues obviamente uno no recorre los 300, recorre 220, 230, depende del relieve donde ande. Y salí a trabajar después de cargar, me daba cuenta que el 10% que me tardaba a mí hora y media o 2 horas en la mañana, se me iba en 45 minutos. Y yo decía, mira, qué interesante. ¿Por qué? Claro, la batería está en estrés térmico. Entonces, yo vengo y me estoy metiendo corriente, mucha corriente, 32 amperios, ahí sigue siendo este, carga lenta, ¿ok? Pero, bueno, carga lenta, carga media, pero el asunto está en que sigo estresando térmicamente la batería porque está entrando una gran cantidad de electrones, está subiendo la temperatura de la celda y cuando yo vengo y desconecto y me voy a trabajar, el estrés térmico no bajó, más bien ahora en vez de entrar corriente, ahora va saliendo. Entonces, la batería sigue generando calor y pues imagínense ahora una batería caliente. Estoy usando el vehículo y súmele ahora que es mediodía, ya la temperatura ambiental llega a los 24, 25, 26 grados Celsius, la autonomía va a bajar considerablemente. Nota para los que tienen vehículos con batería refrigerada. También les afecta. Si usted deja parqueado el auto bajo el sol y después de 2 horas va y se monta y lo usa, se va a dar cuenta primero que el abanico va a tope y las bombas van a tope, pero el carro se limita. ¿Por qué? Porque ahora estoy usando energía parásita para activar las bombas y activar los abanicos a tope, a máxima velocidad. Pues necesito enfriar la batería que ya está caliente porque tengo 2 horas bajo el sol. Y ahora resulta que mi dueño quiere usarme y entonces ahora va corriente saliendo de la batería, vaya sumando y me doy cuenta de que, uff, estoy caliente y ahora tengo que sacar corriente. Y entonces las celdas me suben de temperatura. Ahora tengo que agarrar energía y poner los abanicos a tope y las bombas a tope. E inclusive la gente se percibe eso, dice, mira. Ahora yo escucho las bombas y el abanico funcionar y un eléctrico no lo escuchaba antes. Claro, es que está, en electrónica se llama la señal PWM, está la PWM 100 para que ese abanico vaya a máxima velocidad para enfriar lo más que pueda la batería. ¿Qué va a pasar? Va a gastar más, va a gastar más. Conclusión, bueno, la refrigeración por aire no es viable para vehículos eléctricos modernos. Todavía hay algunos modelos, ¿verdad? Como el JS1, tenemos el Geometry E, tenemos el Nanobox, tenemos unas versiones de Base de Sigul, pero que la gran mayoría hoy en día es enfriada por refrigerante, ¿verdad? Pero eso es un caso muy interesante del JS1, ¿ok? Que, bueno, obviamente yo quería traerlo para comparar lo que es un vehículo enfriado solo por aire con un vehículo, por ejemplo, como el Friday, que es enfriado con
un sistema de enfriamiento por líquido. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos con esto. De hecho, denme un momento. Quiero ver si por aquí, ¿ok? Aquí está. Esto es una de las cosas. ¿Ok? Entonces, vea que estamos hablando de tres capas de protección. ¿Ok? Está una de heat pipes con cold plate, que sería un sistema de tuberías donde se pueda condensar un vapor y volverlo a meter a la batería. Tener un cold plate, una base donde yo pueda enfriar coolant y meterlo en la base de las celdas o en la batería. Y pues es un sistema que siempre pues, se va a encontrar activo. Va a generar un calor por conducción y por carga. ¿Ok? Vamos a tener un caudal pasivo, moviendo ya sea por medio de bomba el refrigerante en la placa térmica o sin bomba y sin nada por las tuberías de heat pipes, como acabamos de hablar, ¿verdad? Pero qué interesante, eso no me va a generar arrastre, no me va a generar fricción con el aire, y eso está genial. Ahora, bombas de bajo consumo, ¿ok? ¿Cuándo lo aplico? En momentos extremos, ¿ve? Por ejemplo, el auto que estuvo cargando, estuvo ahí estacionado 2 horas bajo el sol. Esto sí me va a generar un calor porque tengo que utilizar las bombas, tengo que usar el abanico, tengo que gastar energía. ¿Ve? Sí necesito un caudal necesario. Las bombas en Friday, les voy a contar algo. Ahí estuve haciendo cálculos y encontré algo bastante interesante. Las bombas que tiene en este momento el Friday son ideales, es lo que ocupa, ¿ok? Es lo que ocupa. Pero, de hecho, hagámosle un toquecillo por aquí. Es lo que ocupa, pero, tampoco hay que abusar. Vamos a ver. Ok, tenemos el Friday, ¿verdad? Un Friday que tiene una batería de litio ferrofosfato. Eh, Vamos a decir que la potencia máxima, que en esto, pues bueno, hay inclusive diferentes versiones de Friday. Vamos a decir que son 150 kilowatts. Es la potencia máxima del motor a tope. ¿Ok? Entonces, vea qué interesante. ¿Cuánto calor se va a disipar? Bueno, según la literatura, de esos 150.000, ¿verdad? Porque vea que está en kilo. De esos 150.000 watts que yo tengo, se va a disipar un 5% en forma de calor. Eso me daría 7,5 kilowatts. ¿Ok? Ahora, lo interesante es ver cuánta masa necesito yo, que sería caudal másico, de refrigerante para enfriar esto. Y entonces, pues la fórmula es esos 7.500 de calor que yo necesito disipar entre el CP, que es el calor específico, presión constante, que si no me equivoco, esto era 3.600, sí. Y luego, por 5 eso me da 0,4167 kilogramos por segundo, según mis cálculos que tengo aquí apuntados. ¿Ok? Y si yo quiero ver ahora el caudal, pero de volumen, tengo que agarrar esta cantidad de masa de refrigerante que tiene que circular por segundo, lo divido entre 1,05 y lo multiplico por 60 porque tengo que pasar de segundos a minutos. Y vea lo que me va a dar. Me va a dar 23,8 litros por minuto. Muy bien. Esto es la densidad del refrigerante, ¿verdad? 1,05 kilogramos por litro. Esa es densidad.
Esto es lo que me interesa. Esto es lo que tiene que bombear una bomba de refrigerante para enfriar a su Friday, 23,8 litros por minuto. ¿Ven? Que por cierto, anda muy cerca de lo que es un Hyundai Kona. Un Hyundai Kona anda por ahí también. Un modelo Tesla, modelo 3 anda un poquito más arriba. Y un Nissan Leaf del 2018 anda un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque va a depender de la potencia máxima. ¿Mm? Perfecto. Resulta que las bombas que tienen de refrigerante el Friday para este volumen que necesitan, da apenas, apenitas. ¿Qué quiere decir esto? Ok, quiere decir lo siguiente. Ojo, una buena técnica es que cuando usted esté utilizando el vehículo y lleve tiempo usándolo, ponga el aire acondicionado. El aire acondicionado tiene un sistema de intercambiador de calor que va a enfriar el líquido refrigerante que entra a la batería. Entonces, mayor tasa de calor va a salir de su batería. Y las bombas van a estar funcionando. Entonces, ¿cuándo funcionan las bombas? Las bombas funcionan cuando usted pone a cargar el vehículo y él está caliente, por decirlo así. Entonces, mm, hay varias técnicas, inclusive cuando usted llega a su casa, ya deja el vehículo ahí parqueado y no sé, lo ha utilizado por 2, 3, 4 horas seguidas, dele chance, ¿ok? Deje que él libere energía por medio de convección hacia el ambiente, unos 15, 20 minutos, y después lo puede poner a cargar. Creo que termodinámicamente hablando, podemos ganar algo para no seguir estresando la batería, no solo que ahora la estábamos estresando con electrones saliendo, sino que él llega inmediatamente a su casa y lo pone a conectar, ahora vamos a estresarla con electrones entrando, ¿ok? Pues, pues no, ¿verdad? Ahora, cuando usted exige al vehículo, ¿ok? Hace que vaya a grandes velocidades, esas bombas se van a activar y muy posiblemente vayan a tope. Por eso es muy importante que cuando usted vaya a cargar su vehículo, lo haga ojalá en un lugar con techo, porque si no ya empezamos a sumar varias variables. Y las bombas que tienen en este momento los Friday dan para esto. Sí dan para ello, dan para el límite. Pero cuando yo ya empiezo a sumar variables como la temperatura ambiente, como las horas de uso, como las horas de carga que ha estado conectado el carro a 32 amperes, y ahora yo vengo y lo exijo aún más, las bombas se van a activar a tope. Las bombas van a trabajar al máximo. Y cuando eso pasa, su vehículo pierde potencia. Y esto me lo han dicho muchas personas. Este, de hecho, Anderson es uno que me ha ayudado mucho a documentar lo de Friday, ¿verdad? Y él me contaba de que sí, de que un día estaba haciendo un calor en aquellos en Liberia, ¿verdad? Y que, pues, tenía el carro ahí parqueado, fue, lo encendió, puso el aire acondicionado y él vio que no tenía la potencia de siempre del carro y que podía escuchar el abanico funcionar, pero parecía una turbina. Bueno, porque el sistema de refrigeración de Friday sí da, pero si empezamos a sumar otras variables, llega a un máximo, llega a un máximo. ¿Mm? Perfecto. Aquí voy siguiendo el guión para no perderme, ¿no? Por cierto, el caudal que indica el fabricante, ¿verdad? Eh, es de 25 litros por minuto. Eso es lo que puede dar la bombilla de los Friday para mover el refrigerante. Es un dato que da el manual del usuario. ¿Mm?
Perfecto. Sigamos por aquí, que ya se me perdió el guión. Ya lo voy a volver a recuperar. De hecho, vamos a ver por aquí. Muy bien, entonces, en resumen, ¿qué podemos mejorarle el Friday? Esto, tener un sistema híbrido. Esa sería una de las cosas que yo le mejoraría al Friday. Un sistema híbrido, ¿ok? Tener un cold plate, tener heat pipes, ¿ok? Tener un radiador, tener un AGS. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son las aeroventilas optimizadas. ¿Qué es esto? De hecho, vamos a ver. Es un conjunto de rejillas que pueden optimizar su uso abriéndose o cerrando dependiendo de digamos, la necesidad del auto. ¿Ok? Eh, pues tenía una diapositiva. Ah, aquí está. Mm, Es que me está topando el cuadrito de mi cámara. El sistema de apertura de rejilla activa que controla el flujo de aire, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Que esta rejilla la vamos a poner al frente del Friday, ¿verdad? Entre las dos luces. Y la computadora tenga la capacidad de abrirla o cerrarla, ¿ok? A ver, ¿cuál sería lo más lógico? Bueno, todo depende de la exigencia de energía que yo necesite para enfriar este radiador que va a estar justo detrás. Porque el radiador va a ser el intercambiador de calor de aire líquido para disipación térmica. ¿Sí? Eso es un detalle muy importante. Ahora, sumémosle esto, ¿verdad? Sumémosle ahora que vamos a tener un sistema de heat pipes dentro, ¿verdad? Que sería una maravilla. Una cold plate o una base para que el refrigerante que viene frío, digamos, del compresor del aire acondicionado que se intercambia, pueda entrar frío a la batería, ¿verdad? Y estas bombas no las optimizaría, digamos, me quedaría con ellas. A ver, 24, 25 litros por minuto está muy bien, pero ya le estamos agregando estas rejillas inteligentes de la derecha, le estamos agregando heat pipes, ¿ok? Y le estamos agregando un cold plate de una manera más eficiente. Y ahora sí, tendríamos una batería totalmente fría, totalmente eficiente. Y podríamos mejorar bastante lo que es la eficiencia del vehículo al momento de conducirlo. ¿Mm? Así que bueno, sería una maravilla tener todas estos modificaciones para la parte termodinámica, ¿verdad? Sería genial. Muy bien. Ahora, bueno, otra cosa. Usted me preguntará, Jefferson, ¿cuántos heat pipes necesitaría? Hice el cálculo. Necesitaremos 180 tubitos de estos que transporten 50 watts. ¿Mm? Es algo muy interesante. Ahora, ¿cómo disiparía energía? Eh, ¿Podemos dar diferentes escenarios? Sí, 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 claro. Hagamos diferentes escenarios. Hagamos diferentes escenarios. Vamos a ver si por aquí están. Aquí está. Ah, bueno, por ejemplo, ¿cuándo yo tendría que activar las ventilas inteligentes? Bueno, si va a menos de 50 kilómetros por hora, cerradas. No necesito enfriar la batería. Yo creo que ya con los heat pipes y con cold plate estaría genial. De 50 a 80, ok, cerradas y la temperatura fuera menor a 35. ¿Por qué? Porque cuando las abra, me va a generar drag, me va a generar resistencia al aire, el viento. Entonces veo una abertura parcial a 38 grados Celsius y ya cuando supera los 120 kilómetros por hora, que por cierto, esa velocidad es ilegal en Costa Rica, es cárcel. Y cuidado, ¿verdad? He visto personas que andan a 170 kilómetros por hora. Tengan cuidado con eso. Bueno, aquí la abertura total sería
si la temperatura es mayor a 40 grados Celsius. ¿Sí? Y bueno, y eso es lo que aumentaría mi cooling drag, ¿verdad? Porque al tener esa rejilla ahí, pues bueno, me va a generar fricción, pero termodinámicamente hablando, de la batería sería genial. Podría enfriarla más y tener mejor rendimiento térmico. ¿Bien? Y vean, aquí es lo que podríamos decir que es lo que se podría mejorar la autonomía, es un 1,6%. Usted me va a decir, 1,6%. Sí, 1,6%. No es mucho, no es mucho. Pero al fin y al cabo es una mejora, una muy buena mejora a nivel térmico. ¿Para qué? Estamos pensando en que, yo quiero ganar autonomía, pero ¿qué estamos ganando? Estamos ganando disminuir la degradación de la batería. Porque una batería de litio ferrofosfato se degrada por su alta temperatura. Entonces, pues no gano mucha autonomía, pero voy a tener una batería que me va a durar más tiempo. Y una batería que me dure más tiempo, para mi bolsillo va a ser beneficioso, ¿verdad? Porque va a llegar un momento en que, pues, vamos a tener que cambiar esa batería, ¿verdad? Esa es la idea. Ya cuando tengamos 10 11 12 años y ya la autonomía haya sido reducida a un 20 30 o 40% conforme ahí vaya avanzando el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, eh, llegará ese momento. Y si tenemos algo para cuidar más la batería, que no se degrade de una forma más rápida, pues bienvenido sea, ¿verdad? Creo que sería importante. Muy bien. Y vamos a ver. Bueno, sí, les decía lo de las rejillas, que ya lo habíamos hablado ahí, ¿verdad? Y bueno, esto que les decía aquí, ¿verdad? Este 1,58, de hecho, vamos a moverlo un poquito por acá. Este 1,58 que está aquí, ¿ok? Em, Veamos algo muy interesante, ¿verdad? Digamos, si yo tengo las rejillas cerradas, pin, 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 está cerradas, ¿ok? El CD, el coeficiente de drag, de arrastre, ¿ok? Se reduce un 3,5%, ¿ok? Es algo interesante. Y entonces, eso es lo que se reduce, ¿verdad? Eso es lo que va a bajar. Eso es lo que va. Ahora, si yo ando el auto a 120 kilómetros por hora, ¿verdad? La resistencia aerodinámica, representa más o menos un 50% del consumo. ¿Mm? Ahora, bueno, esto me va a decir a mí de que el CD ahí mejora, mejora la resistencia, o bueno, perdón, no, mejora la autonomía en un 1,75%. Pero, ok, si esas ventilas están cerradas, vamos de nuevo, eso quiere decir de que, bueno, podemos llegar a decir 1,75%, que es la mejora de autonomía. Ahora lo vamos a multiplicar por un 0,90, que es el 90% del ciclo cuando están cerradas. Un pequeño cálculo. Estoy demostrando de dónde sale ese 1,58 de mejora de autonomía. De nuevo, no se gana mucha autonomía, pero protejo lo que es el rendimiento térmico de la batería. ¿No? Perfecto. Y vamos a ver, por aquí teníamos otra cosa más. Vamos a devolvernos un poco.
¿ok? Esto que está aquí para el Friday, ¿verdad? Esto era lo de enfriamiento por aire, por líquido, por heat pipes, por CPCM y el híbrido, que es lo que yo estoy proponiendo de mejora para el Friday. Ya hablamos de aire, líquido, heat pipes. ¿Y qué sería el PSM? Bueno, eso es un sistema de enfriamiento, ¿ok? Que no tiene consumo, ¿verdad? No hay impacto en el coeficiente de arrastre. De hecho, solo el de aire es el que me va a generar mi fricción. Que de hecho, vamos a hacer un paréntesis antes de hablar de PCM. Si usted va a 90 kilómetros por hora, por favor, ve las ventanas del vehículo, ciérrelas, ciérrelas. ¿Por qué? Porque esto, si usted anda la ventana abierta, esto aumenta el arrastre, aumenta la fricción con el aire. Entonces, ya a estas velocidades, que es lo que se llama velocidad crucero, la recomendación técnica es cerrar las ventanas y poner el aire acondicionado. Va a mejorar la autonomía del vehículo. Es muy importante. Esta PCM es una técnica más se llama Phase Change Material, ¿ok? Que es, por ejemplo, puede ser un gel, ¿ok? Se le puede poner un gel a la batería para que pueda disipar energía de una forma rápida y eficiente, ¿sí? Solo que esto ya usted lo ve no en vehículo eléctrico, usted lo ve más como en carrillos estos de competición de carreras, ¿sí? Entonces esto, por aquello que lo vimos ahí, lo vio en alguna diapositiva, esto no se aplica tanto a Friday, por ejemplo, y es una de las cosas que no no lo tomaría en cuenta. Por ejemplo, aquí la parafina es un elemento que puede absorber calor de una forma muy interesante, porque la parafina se derrite, absorbe ese calor, está absorbiendo calor de la celda y forma otro mecanismo de extracción de energía. Entonces es algo muy interesante, si lo queremos ver hablando de eso. Y vean esto, qué interesante energía parásita y consumo auxiliar en vehículos eléctricos, ¿verdad? Entonces vea qué interesante porque las bombas de refrigerante entre un 80 y 100 watts, el ventilador entre 50 y 200 watts y el climatizador entre 1000 y 4000 watts. Entonces vea qué interesante, por año, porque es importante optimizar este sistema de enfriamiento, son 40 kilowatt hora perdidos, o sea, 267 kilómetros al año menos que usted puede recorrer con un vehículo al no tener un sistema inteligente de enfriamiento. ¿Ven? Porque esas pérdidas parásitas, energía que no se va a utilizar para mover el auto, si usted tiene un sistema de enfriamiento deficiente, van a estar trabajando a tope, a máxima velocidad. Y eso es algo que queremos evitar en los vehículos eléctricos, ¿no? Porque en gasolina, bueno, significaría dinero que hay que echarle gasolina al vehículo. Pero en un eléctrico es autonomía que se pierde. ¿No? Muy bien, muy bien. Y para terminar, que eso podríamos hablarlo en otro video, recuerden, baterías de litio ferrofosfato, cargarlas entre 20 y 80, ¿ok? Eh, entre 20 y 80 porque si yo cargo más de 80, tengo estados de carga altos, pero la degradación de la batería aumenta significativamente con el tiempo, no quiere decir que solo ahí, ves con el tiempo, si usted siempre lo carga 100, y lo carga 100, y lo carga 100, y lo carga 100, los aditivos que tiene el electrolito se van degradando más rápido. ¿Sí? Que de hecho es una de las cosas muy interesantes. En Costa Rica eso no va a pasar, pero en vehículos que están en zonas invernales, como por ejemplo Noruega o Suecia, la temperatura llega a -10, -15, -20, eh, la batería pierde capacidad por estar tan fría, ¿verdad? De hecho, los vehículos, por ejemplo Friday, tienen un calentador de batería, que primero hay que calentar la batería para después ponerla a funcionar, ya sea mover el auto o ponerlo a cargar. Porque si no, esos aditivos del electrolito
empiezan a formar como un tipo de agujas que en neurociencia sería spindles. Eso es porque a mí me gustaba antes mucho las neurociencias. Forman como unas agujas que van picando y van degradando el electrodo. Entonces, también en clima frío tenemos las baterías de litio y ferrofosfato nunca van a funcionar a los extremos, nunca van a funcionar ni muy, muy fríos, ni van a funcionar muy, muy, muy calientes. Por eso es genial los sistemas de enfriamiento óptimos para vehículo eléctrico. Así que si usted es dueño de un Friday, pues tenga en consideración de que el sistema de enfriamiento de su vehículo es bueno, ¿ok? Cumple con lo que los ingenieros chinos diseñaron, pero en Costa Rica pasa mucho eso, y aquí también en España en verano pasa mucho eso, que a condiciones extremas de ambiente sería bueno pensar, ¿ok? Pensar si lo voy a usar, si lo voy a poner a cargar, si lo voy a poner bajo el sol, ¿ok? Si lo voy a esforzar, esa es otra cosa muy importante, muy, muy interesante este tema. Ok, hablamos de toda la infraestructura para ponerlo a cargar, pero ¿y el líquido? No hablamos del líquido que va aquí en el radiador. Vamos a poner una imagen de un radiador y ya vamos a terminar. Ha sido mucha ciencia por hoy. Aquí está. Ok. El líquido refrigerante, que va a circular aquí, va a circular en toda la electrónica de potencia. Ok. Ojo, ¿ah? El fabricante dice que cada 40.000 kilómetros tengo que cambiar. ¿De qué nos hemos dado cuenta? Que depende de dónde viva la persona, si vive en una zona que tiene mucha humedad, hace mucho calor, carros que se encuentran, son personas que viven en sistema montañoso irregular, montañas, valles, sube, baja, esfuerza el auto, los líquidos se degradan más rápido. Y ojo, no solo estamos hablando del refrigerante, estamos hablando también del líquido de frenos y estamos hablando también del aceite. ¿Qué pasa si usted no respeta esto y llega, qué sé yo, pongámosle 70.000 kilómetros o 50.000, ¿por qué no? O 60.000, pero usted pasa esa línea. Un líquido refrigerante degradado es un líquido que absorbe menos cantidad de calor. Y si absorbe menos cantidad de calor, no está haciendo su función, extraer calor de forma eficiente. Y entonces vamos a tener problemas de temperatura, la batería se va a degradar más rápido, ¿ok? Con el paso del tiempo se va a degradar más rápido porque no hay algo que le saque calor de una forma rápida y eficiente. Ese calor se va a almacenar ahí, eh, lo va a ganar la misma batería, va a ganar las partes de alrededor del coche, el chasis, etcétera, pero necesito un refrigerante en óptimas condiciones. Entonces, cuando su auto vaya a mantenimiento, recuerde decirle al técnico, nosotros lo hacemos en los mantenimientos de Friday, mídalo. Yo quiero ver la vida útil de mi refrigerante, porque ese refrigerante es importante al momento de que usted vaya a utilizar su vehículo, ¿verdad? De hecho, aquí se ve los dos recipientes, vea, este tiene recipientes, uno y dos. Nosotros medimos el líquido refrigerante, medimos el líquido de frenos, y por aquí abajo está el reductor y medimos el aceite. Midan los líquidos en cada mantenimiento, cada 10.000 kilómetros o 6 meses, lo primero que se cumpla. Y así va a tener su vehículo en óptimas condiciones. Recuerde que al ser una máquina eléctrica o una máquina de combustión, no importa si es gasolina o es eléctrico el auto, un sistema de refrigeración óptimo es un sistema de refrigeración que puede absorber calor de una forma eficiente. Y su máquina, su auto, trabaja de forma eficiente. Y ha sido un placer. Espero seguir contribuyendo más con datos interesantes de modelos y poco a poco ir aumentando el conocimiento acerca del tema. Muchas gracias por la atención.